Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de Prevolution de parte de Previtep. En esta ocasión, pues me queda presentarme. Yo soy Cristian Padilla, actualmente formo parte del servicio técnico en cerdo de Previtep. Y en esta ocasión tengo el gusto de compartir esta edición con el licenciado Alejandro Álvarez González de la empresa Triunfo y actualmente presidente de la Asociación de Avicultores de aquí de Tepatitlán. Además, contarles que contamos con la presencia del doctor Tom Kramer, el cual es médico veterinario por la Universidad Federal de Paraná, especialista en el área de producción animal por la Universidad Federal de Labras, con maestría y doctorado en ciencia animal por la misma universidad. En esta ocasión hablaremos del tema maximizando el destete, estrategias para incrementar la supervivencia de camadas numerosas. Adelante, doctor, ¿tiene algo más que agregar sobre su currículum, que es bastante amplia? No, muchas gracias por estar acá con ustedes, Cristian, Alejandro. Es una satisfacción poder participar de esta edición de Prevolution. ¿Tú, Alejandro, tienes algo que...? No, yo primero que nada, pues gracias a Tom, principalmente por venir y por estar aquí en el Prevolution. La verdad es una gran satisfacción y un gusto que gente preparada como tú esté aquí con nosotros, al igual que compartir también contigo, Cristian, en este podcast, que creo que va a estar divertido, sustancioso. Sí, es un tema bastante interesante, el cual pues está muy de moda, ya que cada vez vemos más hembras hiperprolíficas, pero tenemos un problema. Nacen muchos lechones, pero no sabemos qué hacer con ellos. De repente tenemos el problema con la hembra de que, pues sí, ya nacieron 18, 20 lechones, pero la hembra solo tiene 16 tetas buenas por mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? En ese caso, no sé, Tom, ¿qué nos sugieres? Mira, Cristian, por muchos años buscamos llegar a este objetivo de producir tantos lechones, ¿no? Hoy vemos que en la realidad tener promedios de 30 lechones destetados por hembra año ya es verdad, pero como tú dijiste, esto trae desafíos. Y es interesante que cuando vemos países como Dinamarca, que ya tiene un 30% de las granjas produciendo más de 40 lechones destetados por hembra por año, ellos encontraron soluciones, ¿no? Y la idea de hoy es que podamos discutir acerca de estas soluciones para aplicar en la realidad mexicana. Sí, así es. Pues sí, como bien lo mencionas, es un logro llegar a esa cantidad, pero el problema es que tenemos más desgaste con la cerda o mayor mortalidad. No sé si quieras mencionar algo sobre qué podemos hacer para que no se nos desgaste tanto la hembra en estos casos, o no sé, hacer nodrizas. ¿Qué sugieres? Mira, las cerdas hoy día tienen un potencial genético para producir esta cantidad de lechones. Cada vez más vemos primerizas produciendo 18 lechones vivos por parto. Y el desafío está en hacerlo con que estos lechones se mantengan vivos a lo largo de todo el periodo de lactancia para que sean destetados. Entonces, lo que vemos que el desafío en las granjas es permitir que estas cerdas produzcan esta cantidad de lechones, pero a nosotros como productores, como técnicos, es garantizar que estos lechones manténganse vivos hasta el momento de destete, especialmente en los periodos iniciales después del nacimiento, que es el periodo de desafío. En algunos casos me ha tocado ir a granjas donde sugieren sacrificar a los lechones de bajo peso, por ejemplo, que nacen de menos de 600, 500 gramos. Pero en mi punto de vista podríamos hacerle la lucha, nada más. Si no tenemos la capacidad con la hembra, hay que buscar alguna otra forma, alguna manera de salvarlos. Ya nacieron, entonces ya hay que hacerle la lucha. No sé qué recomiendas sobre hacer alguna papilla, algún yogur, algún bibi, pues no son, bueno, son bebés a final de cuentas. Sin duda, y ese es un gran desafío. Si vemos el porcentaje de lechones de bajo peso, como mencionaste, por debajo de 1 kilo, cuanto más grandes son las camadas nacidas, la tendencia es que lleguemos hasta casi 50% de los lechones por debajo de 1 kilo. Entonces, considerar sacrificar estos 50% de la camada, o que sea 30%, es demasiado grave, ¿no? Por así decir. Y como tú mencionaste, ¿qué podemos hacer con estos lechones?
antes de esto tenemos que considerar por qué que estos lechones están haciendo tan pequeños. Y esto tiene que ver con la preparación de la cerda, el periodo de gestacional. Entonces, una acción es mejorar la condición de la cerda para que pueda preparar mejores los lechones y disminuir esta variación de peso, especialmente en los lechones de bajo peso. Y ya sabemos que eso es posible, pero no vamos a solucionar el problema. Siempre habrá una cantidad de lechones que va a ser de bajo peso. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las acciones? Y tal vez la más importante mensaje de esta discusión es: tenemos que darle atención al calostro. Mismo que sean los lechones pequeños, estos que son más flacos, que son más frágiles, necesitamos, cuando trabajamos con estos lechones, garantizar que ellos tengan un consumo de calostro de por lo menos 300 gramos. Los datos de investigación demuestran que cuando los lechones consumen menos de 300 gramos de calostro, la probabilidad que mueran es muy grande. De la misma manera, cuando garantizamos que estos lechones tengan acceso a calostro, consuman esta cantidad de 300 gramos, después del nacimiento fueron secados y calentados, la capacidad de supervivencia de estos lechones va a ser mucho más elevada. Entonces, antes de todo, garantizar el calostro. Y tú ves que las cerdas actualmente tienen la cantidad de calostro, están preparadas para darle a estos 16, 18 cerdos nacidos vivos. Ese es un buen punto a considerar, porque a lo largo de la evolución de la cerda, ha también crecido la cantidad de calostro producido, de leche producido, pero no es tan grande o proporcional la cantidad de lechones que se nacen. Entonces hay que estimular la cerda, estimular los lechones, especialmente los más pequeños, a tener este mayor consumo. Y ahí una de las posibilidades a ser tomadas es en las primeras horas, lo máximo de 6 horas después del nacimiento, hacer la lactancia particionada o dividida, por así decir, donde sacamos los primeros lechones que ya tuvieron acceso al calostro, que nacieron por primero, los sacamos de la cerda después de haber tomado este calostro, los ponemos en la cajita para mantenerlos calentados, y los más nuevos garantizamos que ellos tomen el calostro y así aumente la capacidad de supervivencia. También dicen que el durar tanto el periodo del parto, hay más posibilidad de que haya menos viabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pudiéramos agilizar más o que el periodo de parto sea más corto para tener más viabilidad? Uno de los motivos por los cuales el periodo de parto es tan largo tiene que ver con la debilidad de la cerda, sea por el estrés que ella sufre, sea por el calor, y seguramente aquí en la región los animales sufren mucho de estrés térmico, ¿no? Entonces esto es un punto importante. Y también la preparación de la cerda en las semanas previas al parto. Entonces, permitir que ella consuma bien agua, que consuma bien alimento para prepararla, tener un aporte energético que le permita entonces llegar al parto en este momento de esfuerzo gigante, darle condición de conforto, va a proporcionar con que el tiempo de parto sea más encortado. ¿Y qué crees que sea mejor, hablando de la leche también? ¿Mayor número de tetas o mayor capacidad lechera de la hembra? Las dos cosas, si es posible elegir. Pero hay que considerar cuántas tetas son viables, porque no quiere decir tener 18, ya hay cerdos con 18 tetas, pero 16 que son más comunes. Si estas no son viables, y especialmente las traseras, en general no producen tanto leche y son menos viables, también no es posible. Entonces, volviendo al comentario de Cristian, sí, hay que garantizar en las primeras 6 horas el consumo de calostro, y en las próximas 6 horas o hasta 12 horas después del parto hacer la homogenización de las camadas
de manera a distribuir de acuerdo con el tamaño y la experiencia de las cerdas, las camadas, para que todos puedan tener acceso a leche o al alimento. Ok. ¿Qué opinas sobre guardar calostro? Bueno, ordeñar a la puerca, guardar calostro congelado y posteriormente dárselo a los lechones más pequeños. Si eso es posible, es una alternativa. Pero ahí también hay que considerar la manera con que se hace la conservación de este calostro. Porque si no es bien conservado, así como la leche, va a fermentar, va a proporcionar el crecimiento bacteriano. Y ahí imaginas que tú tienes el lechoncito que está estas primeras 6 horas, 12 horas de vida, el intestino está abierto, ¿no? Entonces, el calostro es absorbido porque la capacidad de absorción del intestino es para grandes moléculas. Y así como absorbe grandes moléculas, también puede absorber, recibir bacterias. Y ellas van a ingresar directamente a la torrente sanguínea. Entonces, si no es bien conservado este calostro, es perjudicial. Pero si consigues ordeñar la cerda, almacenarlo inmediatamente y guardarlo, puede ser una alternativa a ser considerada. ¿Qué tiempo nos funcionaría? Ordeñó, ya resfrió. Tiene que ser inmediato. Y también considerar cuál es la limpieza del ambiente donde estás haciendo la ordeña, el equipo, la bolsa donde vas a conservar. Todo eso tiene que tomar en cuenta. Hay una estrategia nutricional para, lógicamente, cada día la presión de prolificidad es mayor, ¿no? Vemos todas estas hembras, sobre todo danesas, hiperprolíficas, pero que hay alguna estrategia nutricional para aumentar más el peso al nacimiento y la uniformidad. Sí. Y manejo, pues. Sí, claro. Las tablas nutricionales, especialmente de las líneas genéticas y especialmente considerando los niveles de energía, de aminoácidos, si conseguimos seguir estas recomendaciones, seguramente es posible alcanzar esta estrategia. Lo que pasa y lo que se puede mejorar, sí, es que animales de alta productividad son como atletas de alta performance, ¿no? Como corredores maratonistas. El estrés oxidativo que estos animales sufren por este estrés fisiológico resulta en una mayor demanda por micronutrientes, quiere decir los minerales traza, especialmente zinc, cobre, manganeso, selenio, cromo. Ellos son demandados porque son parte importante del sistema antioxidante. O sea, las defensas para, en este caso de alta performance, de este estrés fisiológico, es dependiente de estos minerales. Estudios que estamos haciendo han demostrado que cuando conseguimos suplementar las cerdas y prepararlas a lo largo de toda la gestación con esta condición, les permite soportar mejor este momento de estrés después de haber preparado toda su camada durante el periodo gestacional, y con eso percibimos una mejora de la viabilidad de los lechones, una disminución de los lechones de bajo peso, y también, y un punto importante, es la pérdida de condición corporal de la cerda se baja. Y eso es un punto importante porque la condición de la cerda para el próximo ciclo es dependiente de la condición que sale de la lactancia. Entonces, no tener una cerda que perdió condición corporal, o sea, no perdió grasa dorsal, significa que esta cerda salió bien de este ciclo productivo. Ella va a reproducir mejor en el próximo ciclo. Para que tengan una idea, estudios que hicimos evaluando grasa dorsal con la suplementación de este paquete de minerales de alto desempeño, permitió no tener baja en la grasa dorsal, quiere decir, no se utilizó las reservas. Una vez amamantando. Exactamente. Claro. Entre el parto y el destete, la cerda no perdió condición corporal y su impacto
en menos tiempo para la nueva inseminación, o sea, menos días no productivos. La camada producida desteto más pesada y más homogénea. Quiere decir que es posible darle condición a la cerda para soportar mejor al periodo del estrés, mismo con grandes camadas. Muy bien, pues sí, porque la verdad ese es el gran reto. Después del primer parto y segundo parto, vemos que la condición corporal baja bastante y no llegan bien a la hora de cargarse nuevamente y que tengan buena prolificidad, que ovulen bien, etc. Sí. ¿Tú qué crees pensando en el futuro y en mediano plazo, largo plazo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lograr una genética balanceada donde tengas mucha prolificidad, pero a la vez cerdos viables, uniformes, pero también que tengamos una cerda rústica, una cerda que sea fuerte, una cerda que sea resistente también a enfermedades? Porque no es lo mismo producir en Dinamarca o en Brasil, que ustedes también están bendecidos, que en esta región de México que tenemos bastantes enfermedades. Uno de los grandes desafíos que veo en la producción es garantizar que los ladrones de performance no estén presentes en la granja. Y esto, el personal que trabaja, el granjero, el dueño de la granja tiene un papel muy importante, porque con estrategias de manejo se puede mejorar la condición para permitir que la cerda pueda demostrar su potencial genético, ¿sí? Entonces empieza con darle condición ambiental de la mejor forma posible, ¿no? Garantizar el máximo posible el tiempo para que la cerda permanezca en su zona de confort térmico. Eso es fundamental, porque no es posible que una cerda que sufra estrés por calor pueda demostrar todo su potencial. Después de eso hay que considerar que los lechones tienen una temperatura de confort térmico diferente de la cerda, ¿no? En cuanto la cerda está feliz entre 15 y 20 grados de temperatura, los lechones de primera semana quieren estar en 30 grados y bajando ahí para 25, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer de manejo para garantizar la mejor temperatura para la cerda y para los lechones? Eso es importante. Como les mencioné, el trabajo de calostrar los lechones y mantenerlos en un ambiente seco, limpio y calentado. Fundamental para que estos lechones se desarrollen. Es importante ver que los datos de mortalidad previos al destete son preocupantes cuando comparamos lo que está ocurriendo en Estados Unidos o mismo aquí en México, ¿no? Los últimos datos de Estados Unidos demuestran que el promedio de mortalidad predestete está en 17%. Es demasiado. ¿Por qué ocurre eso? Por esto que les mencioné del desafío de calostrar los lechones, de dar el calostro a ellos, de mantenerlos aquecidos, pero también por temas de bioseguridad, ¿no? ¿Cómo estamos aplicando las reglas de bioseguridad? El flujo interno del personal en la granja. Estamos respetando empezar el trabajo en las salas donde tienen lechones más jóvenes y para después irse a los animales de más edad. Parece algo muy sencillo, pero vemos que esto no ocurre. Cuidar con los instrumentos, la ropa que se utiliza, eso tiene un impacto bastante importante. Entonces, la genética ya nos permite producir, tiene sus desafíos. ¿Podremos cambiar la genética en corto plazo? Seguramente no. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en este momento? Adoptar prácticas de manejo las más adecuadas posible para utilizar y aprovechar este potencial de los animales. ¿Y qué opinas de las cerdas? Lógicamente tienen más prolificidad, pero a la vez yo veo que de repente les hace falta como un poco más de capacidad ventral. Entre más capacidad ventral, vamos a tener más espacio para que los cerdos crezcan más y tener un poco mejores pesos al nacimiento. Sí. Con nutrición de repente algo de no sé si fibra ayude y
pero en México como no manejamos tanta fibra. No sé qué opinión tengas de eso. La calidad de la cerda viene de la preparación de la marrana, ¿no? De la primeriza. Entonces, si vamos a preparar la cerda en nuestra granja, lo más pronto posible debemos adoptar medidas para que el crecimiento de ella sea el mejor, no tan rápido, para que pueda desarrollar bien toda su estructura corporal, sea músculos, huesos, toda estructura de soporte, ¿no? Porque vemos, es muy común cerdas hoy día que no tienen capacidad de soporte y ya ves entonces que las patas ya no están bien puestas, y eso tiene un reflejo en la estructura uterina, intestinal, toda su capacidad. Entonces pasa por seleccionar bien los animales, y seleccionar bien las cerdas empieza en prepararlas bien, hacerlas crecer gradualmente sin mucha velocidad. Hay que recordar que cerdas para reproducción no pueden ser producidas como cerdos para engorda. El alimento debería ser otro, la velocidad de crecimiento debería ser otra para preparar este animal. Y ahí, teniendo eso en cuenta, sí, las estrategias de fibra son importantes, de tener el alimento bien puesto. Y otro punto bastante importante que veo que aún no se da la debida atención es cantidad o volumen de agua y calidad de agua. Por evaluaciones que hicimos acá en México, vemos que el contenido mineral de agua de bebida, y no estoy hablando de patógenos, de microbiológico, estamos hablando de contenido mineral. El agua de México tiene niveles altos de sólidos disueltos. Puede ser agua pesada, puede ser agua con niveles elevados de hierro. Y estos niveles minerales presentes en agua, cuando en el intestino van a interactuar con lo que viene del alimento, entonces pueden interactuar entre sí afectando la absorción, pueden interactuar con las vitaminas y va a afectar la performance, así como también pueden interactuar con el atrapante de micotoxina, inhibiendo su función y ahí teniendo otros problemas. Entonces, agua es tal vez el ingrediente más importante, que es lo que más se consume, pero lo que se da menos atención. Normalmente ni los nutriólogos lo evalúan. Es importante que los nutriólogos en general evalúen esas aguas para que también en base a eso hagan cierta nutrición, y hablando de equilibrar minerales también. Algo que comentaste ahorita es súper importante. Yo he ido analizando en lo largo del tiempo que sí seleccionamos mucho por productividad, pero poco ponemos atención, y las mismas casas genéticas no capacitan bien a sus clientes y en general en estructura fenotípica. La estructura fenotípica para mí es algo muy importante, y sobre todo, por ejemplo, patas y pezuñas fuertes, y eso va a ser parte importante también para tener una hembra productiva y longeva y que no te cause problemas. ¿Qué me puedes platicar de esto, hablando de la genética y además hablando de la manejo y nutrición que tenemos que trabajar para mejorarlo? Este es un excelente punto, Alejandro, y estamos ahora desarrollando unos estudios con base en una base de datos bastante larga que tenemos. Estamos hablando ahí de más de 30,000 madres en esta base de datos, donde estamos evaluando lesiones de patas con productividad. Y mira qué interesante. Lo que vemos en los últimos años es que las primerizas tienen un determinado tipo de lesión de patas diferente de las hembras de más edad, de más paridades. Las primerizas tienen especialmente lesiones de la línea blanca. Estas lesiones de la línea blanca son el principal motivo de eliminación precoz de cerdas, porque son lesiones que duelen mucho. El dolor resulta en inflamación, y esta inflamación va a impactar también en la performance reproductiva. La cerda no va a demostrar.
demostrar celo. Si es inseminada, tiene un riesgo de repetir el celo. Y los lechones que vienen, son desarrollados de una cerda que tiene dolor, van a ser lechones de baja viabilidad. Y lo que vimos en este estudio es que utilizando parte de esta base de datos, donde evaluamos 6.000 cerdas de 59 granjas, demostramos que un 40% de estas cerdas tienen lesiones severas de patas. Y para que tengas una idea del impacto, estas cerdas que tienen lesiones severas de patas tienen una producción de 5% menos lechones nacidos vivos. Y ahí te pregunto, como productor, ¿5% es importante para ti? Si tienes 1,000 o 10,000, 5% es muchísimo. Así es. Y eso es una pérdida que ocurre y nos sentimos, porque no vemos esos lechones naciendo y creemos que la cerda no tiene potencial. Pero el potencial está ahí y nosotros estamos, por la manera con que producimos, desarrollando estas lesiones. Y ahí preguntaste, ¿qué se puede hacer? Bueno, toda la condición de estrés también va a afectar las patas, ¿no? Las pezuñas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza la prioridad es la manutención de la vida. Y pezuñas, así como pelo, no es prioridad. Entonces, cuando vamos a una granja y vemos cerdas que tienen pezuñas sanas, podemos concluir que la cerda está sana. Si vamos a una granja y vemos cerdas con lesiones, vamos a ver que la granja tiene problema, no tiene buena performance y las cerdas no están sanas. Eso puede ser un indicador para nosotros de cómo está el plantel, cómo están los animales, y eso va a tener un reflejo en la productividad. Nutricionalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, antes de todo, disminuir las condiciones de estrés por calor, estrés por manejo, pero nutricionalmente los mismos minerales que le comenté, zinc, manganeso, cobre, cromo y selenio, tienen un papel importante para garantizar la condición del animal para soportar situaciones de estrés, y eso va a traer reflejos en la pezuña. Totalmente de acuerdo. También yo creo que las casas genéticas les hace falta concientizarse un poco más para que también genéticamente vayan seleccionando también hembras más fuertes, acompañadas con buenos minerales. Sí. Pero también los pediluvios servirán, ¿o crees que eso no tanto? Allá en Brasil tenemos un santuario que es de Nuestra Señora Aparecida, así como acá ustedes tienen el santuario de Guadalupe. Exacto. Y con mi esposa vamos todos los años allá para ser bendecidos. Y con todo respeto, veo que el pediluvio es como una bendición. Si tú crees, funciona. Pero científicamente, el pediluvio no tiene un efecto para cerdos. Es diferente de lo que se hace con vacas, ¿no? Okay. Y ahí podríamos gastar 1 hora más hablando acerca de este tema. Así es. Como bien lo mencionas, pues sí, muchas veces nos fijamos en que queremos cada vez más lechones, pero muchas veces ni siquiera las casas genéticas se fijan tanto en las hembras, más que produzcan mucho. Pero también estamos viendo puercas o cerdas que a los 3-4 partos ya las tenemos que desechar porque ya tuvieron un desgaste muy amplio. En cambio, antes las dejábamos hasta 12 partos y las puercas nada más las vendíamos, las desechábamos por viejas, no tanto porque fueran improductivas. Sin embargo, ahora las dejamos, primero tienen muchos lechones. Aparte queremos que desteten lechones más pesados y las dejamos 28 días hasta más días, pero no nos fijamos en el estado de la cerda, en la condición corporal. Ahí, ¿qué sugieres en cuanto a los días de lactancia con la hembra? Pues le podríamos ayudar un poco, siento yo, no sé qué opinas. El gran desafío que vemos con eso, Cristian, es hacer con que la cerda consuma alimento. Y ahí otra vez, la cerda, si ella consume agua, va a consumir alimento. Un punto que es importante en eso es que no sabemos cuánto de agua la cerda está consumiendo.
Eso es un punto importante a se medir. Porque sabiendo si está consumiendo agua suficiente, posibilitamos que ella va a consumir alimento. Sí, medimos solo alimento, pero no medimos agua. Así es. Y hay que recordar que el proceso de digestión es un proceso que genera calor. Si la cerda ya está en un ambiente de estrés por calor, que no consume agua para regular su temperatura, que es una de las funciones del consumo de agua, ella no va a consumir alimento. Y ahí toda la pérdida de condición que ella tiene, todo este desgaste que mencionaste, va a estar involucrado con no consumir alimento. Y ahí va a perder. ¿Cómo fue posible, como les mencioné, hacer con que las cerdas, mismo en condición de estrés por calor, no perdieran condición corporal en esta investigación que hicimos? Esto fue posible porque se posibilitó a la cerda consumir alimento consumiendo agua, pero dando una condición ambiental que proporcionara una capacidad de soportar al estrés y también nutricionalmente el alimento formulado para soportar esta condición. Son varias frentes de solución. ¿Y qué punto es importante en eso todo? Perdón, eso es mi teléfono. Si quieres apagarlo, disculpa. No, adelante, sigue la contestar. Ok, no, es la alarma porque eso tengo que poner gotas en los ojos, pero eso. Podemos pausar. No, está bien, sí, solo recordatorio. Entonces le decía, para que tengan una idea entonces de cuánto el consumo de alimento está directamente relacionado con la pérdida de condición corporal, en un cálculo muy sencillo, cada 1 milímetro de grasa dorsal que se pierde representa algo en torno de 60 kilos de alimento. Wow. Imagina, si se pierde 2 milímetros, 120. es necesario hacerla consumir 120. No es tan sencillo así, ¿no? Entonces, es por eso que insistimos tanto en hacer con que la cerda tenga condiciones de alimentarse bien. Y hablando de eso de nutrición, ¿tú qué errores ves más comunes y trascendentales en la nutrición que se hace a veces en México, en cerdas gestantes y lactantes, que pueden afectar la productividad y elevan los costos de producción? Yo no puedo enfocarme tanto en el tema de niveles nutricionales porque no estoy familiarizado con lo que es la dieta en México. Pero en general, y eso ocurre en todo el mundo, el productor, la persona que trabaja con los animales está mucho más preocupado en hacer el servicio, en concluir lo que tiene que hacer, do que evaluar lo que está pasando. Entonces, de las recomendaciones que hago es observar lo que está pasando, reunir el equipo de trabajo semanalmente para revisar las observaciones de lo que no está normal, entender lo que está pasando para tomar medidas correctivas. Es revisar cómo está la limpieza del comedero, revisar cómo está el flujo de agua, cómo están las fórmulas de alimento, si el stock de materia prima está en línea con lo que se está produciendo. Son pequeños detalles importantes que muchas veces nos damos atención por la rutina que tenemos en granja, pero que tienen un papel muy importante. Por experiencia veo que las granjas que tienen más éxito en productividad, que tienen la producción más elevada de lechones destetados y, más importante, lechones destetados con buena calidad, son las granjas que dedican tiempo para revisar con todo su equipo las acciones que están tomando y lo que no está ocurriendo de acuerdo con lo que está programado. ¿Y cuáles son para ti las 5 acciones, por así llamarlas, más importantes que tú crees que pudieran ayudarnos a la porcicultura mexicana para elevar realmente la productividad? Garantizar consumo de alimento de la cerda para que pueda tener una gestación lo más ideal posible.
hacer seguimiento de los partos para que los lechones, luego que nazcan, sean secados, calentados y consuman calostro. Y especialmente en la primera semana de vida, darle atención máxima a estos lechones para que puedan desarrollar bien. Y de los últimos dos, garantizar consumo de agua, que es negligenciado en general, y proporcionar un ambiente lo más confortable posible dentro de las condiciones que hay. En el caso de sincronizar los partos, últimamente vemos cada vez más común en granjas que sincronizan partos, pero al menos en la escuela teníamos una regla que eran 3 meses, 3 semanas, 3 días, que da 114 días de gestación. Sin embargo, se ha visto que ya las cerdas duran hasta 117 días. Y vamos a granjas donde están sincronizando cerdas con esa idea de antes, a los 113 ya están sincronizando. Sí. Y aún más con lechonas que desde el primer parto quieren sincronizarlas. No sé ahí qué tanto nos puede afectar o beneficiar. Yo sé que el beneficio que buscan es buscar que paran a cierta hora para que esté el trabajador presente y evitar mortalidad en los lechones. Pero qué tanto puede afectarle a la hembra que las estén sincronizando antes de tiempo, porque en realidad no sabemos cuánto es su tiempo de gestación. Y tú posicionas muy bien esto, Cristian, porque cada vez más vemos el tiempo de gestación más largo. Si vemos líneas genéticas con 117 días y queremos sincronizar para 114, estamos sacando 3 días de desarrollo de este lechón. Entonces seguramente este lechón va a ser más frágil, más delicado. La recomendación que les hago es, revisa cuál es el tiempo de gestación de tu granja, ¿no? Porque los animales que están ahí de una misma línea genética van a tener un tiempo, pero para eso es necesario medir, evaluar y registrar la información. Si es necesario hacer la sincronización, considera el tiempo de gestación de la granja para ajustar a esta nueva realidad. Esto que decíamos de los 114 días ya no sirve más. La cerda de hoy día es bien diferente de la cerda de 5 años, de 10 años o de 20 años. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, estábamos ahí queriendo destetar 20 lechones hembra año. Cuando llegamos a 24, ya era fantástico, ¿no? Hoy la realidad, el promedio en Brasil es de 30 lechones destetados por hembra por año. Promedio. De todo el país. ¿Y sabes tú cuánto es en México? 24, si lo vi bien. No creo. Por lo menos los datos que revisé de los sistemas de un reporte nos da 24. Sí. Y entonces, mira, es importante considerar este tiempo para ajustar los manejos a este nuevo tiempo de gestación. Y además todavía les queremos agregar algún hormonal para que el parto sea aún más rápido. Yo creo que también puede perjudicar. No hay duda. Me gusta pensar, estamos adoptando esta nueva tecnología o este manejo para ayudar la producción o para ayudar a quien maneja los animales. Todo lo que eliges va a tener un precio. Si quieres ajustar para tu manejo, todo bien, es lo que eliges, pero vas a tener un impacto en la calidad del lechón, la cantidad de lechón. No es posible tener todo, es como elegir. Y ahí revisar lo que está bien y lo que es necesario cambiar es importante. Y por eso que les digo, reunir el equipo para discutir la condición y los cambios necesarios tiene un peso muy grande en los efectos futuros. Así es, pues esos son los retos que tenemos fuertemente. Cómo ir haciendo una hembra que sea más fuerte, más rústica, que produzca bien, que produzca lechones viables, uniformes, pero que también resista más. Y eso es lo complicado. Pues no sé si para terminar o tienes alguna otra. Bueno, ya tenemos los lechones nacidos. ¿Crees que hay una manera de ayudar un poco a que la hembra tenga menor desgaste si enseñamos al lechón a comer un poco más rápido?
no sé, con papilla desde los cuantos días o qué podemos hacer para evitar el desgaste de la... Sin duda, una de las soluciones o de las herramientas para mejorar la cantidad de lechones destetados es el uso de un alimento complementario, ¿no? Entonces, la papilla es una buena herramienta y hay una revisión de estudios que se hizo recientemente demostrando que cuando permites que los lechones consuman por lo menos 14 días de papilla antes del destete, estos lechones van a tener una mejor adaptación después del destete y el crecimiento, la ganancia de peso va a ser mejor. Entonces, si la papilla es una buena herramienta, lembrando que el ambiente donde se ofrece esta papilla también tiene que tener cuidado de ser limpio, que vemos por veces que no estamos cuidando muy bien de estos detalles. Sí, aquí lo interesante es que los primeros que se enseñan a comer son precisamente los más pequeños, que son los que tienen la peor teta, y en cambio a la hora del destete, pues ya no sabemos cómo acomodarlos, y por tamaño, por camada, no sé qué sugieras sobre esto, porque muchas veces vemos, tradicionalmente se acomodan por tamaño, pero hay mezclas bastantes camadas dependiendo tu espacio, ya hablando de los destetes. Pero hay personas que recomiendan destetar, juntar 2 o 3 camadas sin mover más lechones para que no haya tanta pelea. ¿Quieres mencionar algo? Sí, las mezclas no deberían ocurrir después del primer día. Ese es un punto importante incluso por un tema sanitario. Entonces, hay que cuidar de estos detalles. Y ahí obviamente que cada granja tiene que ajustar sus manejos a su realidad, ¿no? Entonces, no puedo decir que es como una regla matemática. Existe el ideal y existe el aplicable. Lo que necesitamos hacer es que el aplicable sea lo más cercano posible del ideal. Ok. O separar por sexos. Puede ser una alternativa, hasta porque cuando van para engordar después, en general se separan. Pero otra vez, estas mezclas no deberían ser en el periodo de lactancia después de las 12 horas o un día. Muy bien, pues muchas gracias. No sé, Alejandro, ¿quieres agregar algo? Yo más que nada quisiera saber qué aportaciones puedes darnos finales como para la porcicultura mexicana y sobre todo la porcicultura alteña, donde estamos, porque tenemos grandes retos, tenemos un gran mercado que gracias a Dios ha ido creciendo, pero desgraciadamente también hemos crecido bastante en importaciones. Sí. Y el gran reto es cómo producir más y con menos recursos. Y ahí es cómo ser más eficientes. Y es donde queremos que gente como tú, que tiene una gran experiencia, venga y nos ayude, y que nos ayude a dar estrategias y opiniones, acciones para mejorar. A mí me gusta pensar que el porcicultor es como un héroe. Produce alimento, ¿no? La población global necesita de alimento y México es uno de los países que van a ser responsables por producir alimento para el mundo, y el porcicultor tiene que tener conciencia de eso. Entonces, el mercado, con todos los retos, con todos los desafíos que hay, va a ser promisor. Sigue siendo con altos y bajos, pero la oportunidad es grande. Lo que es necesario es ajustar el conocimiento técnico, conocerlo y aplicarlo de la mejor manera para producir lo máximo posible dentro de las condiciones que hay. Muy bien. Pues agradecerte que estés aquí con nosotros y esperemos que te tengamos pronto también de nuevo aquí en este Revolution, también aquí en nuestra región, que nos ayudes a ser cada día mejores. Porque la verdad que tenemos en esta zona, nos sentimos orgullosos por ser familias que cuidan los animales con mucha pasión y para realmente no solamente producir alimentos, sino para nutrir realmente la población. Así es con mucho orgullo que participo con ustedes, Alejandro, Cristian, de Prevolution,
y les agradezco por esta oportunidad. Al contrario, gracias a ti.